Gracias, señora presidenta. Señor presidente, lo que mejor define el estado de nuestro país hoy es que la situación económica, laboral, social y democrática está mucho peor que hace 14 meses. En un año se han destruido 850.000 empleos. Solo el 64% de los parados tienen prestación y la mitad es un subsidio asistencial. Y parte de ellos son víctimas de sus reformas de junio de este año. 1.800.000 familias tienen todos sus miembros en paro. Una generación de jóvenes no tienen perspectiva vital. Los salarios han caído en picado y no en favor del empleo, sino del beneficio de las rentas empresariales. Y está aumentando la discriminación salarial de las mujeres. Su lectura de la reforma laboral, que solo se cree usted y los que le preparan los papeles, ha sido hoy una sarta de falsedades, y usted lo sabe. Por eso creo que la única solución que hay es que usted acepte el emplazamiento de hacer urgente un debate monográfico sobre la reforma laboral y poner encima de la mesa cuáles son las consecuencias que está teniendo. Y no para hacernos conflictos de duelos de alemanes en estadísticas, sino para comprobar que con esta reforma laboral ni se crea empleo ni se cambia el modelo productivo, sino al contrario, se alimenta un modelo productivo parasitario basado en costes laborales bajos, que sin duda no es el futuro para nuestro país. Han provocado ustedes un incremento de la desigualdad hasta situar a España en el primer lugar del índice de desigualdad social de la Unión Europea, solo superada por Letonia y Rumanía. Y vivimos unos niveles de pobreza insufribles en términos humanos y sociales. Aunque les moleste escucharlo, a los miembros del Partido Popular, hoy las calles están llenas de gente buscando comida en las basuras, aunque a ustedes les sorprenda cuando se les dice. Sin duda, señor Rajoy, no toda la responsabilidad de este panorama es de su Gobierno, pero usted no es ajeno al agravamiento de esta situación. Sus políticas de austeridad injusta y suicida, que más que economía son ideología y a veces hasta teología, y sobre todo su voluntad oportunista de aprovechar la crisis para imponer contrarreformas en detrimento de la mayoría y en beneficio de unos pocos, son las que nos están hundiendo en este pozo. No es cierto, señor Rajoy, que este fuera el único camino. En democracia, en política, en economía, siempre hay dos caminos, al menos, porque lo contrario es negar la propia esencia de la democracia. Y no es verdad tampoco que haya sido inevitable las medidas que usted ha adoptado. Los brutales costes sociales que hoy vivimos y sufrimos son consecuencia no solo de la austeridad, sino de un reparto injusto de esos esfuerzos, de un concepto de austeridad absolutamente injusta y, sin duda, en términos económicos, también suicida, y del comportamiento de una casta económica insaciable que ha quedado al margen de la crisis y de los ajustes, que aprovecha la crisis como una gran oportunidad para imponer su programa máximo de privatizaciones, un modelo empresarial que ustedes conocen muy bien, porque es el que protagonizan especuladores y parásitos, amigos suyos como Díaz Farrán, Arturo Fernández u otros. Señor Rajoy, consolidación fiscal sin duda es necesaria, pero eso es posible hacerlo también mejorando los ingresos. De todas las promesas que usted hizo en su debate de investidura, la reforma fiscal está virgen. Y usted sabe que está virgen porque eso significa no hacer medidas de maquillaje como esa que nos ha planteado en relación al sueldo de los altos cargos de las entidades financieras, que al final ha terminado afectando exactamente a 8 personas. Eso significa meterse con los propietarios de las SICAPs. Pero usted no se va a meter con los propietarios de las SICAPs porque los propietarios de las SICAPs son ustedes y sus amigos. Desgraciadamente, sí, señor Rajoy, sí, y no solo en su grupo, hay en otros grupos, y no quiero mirar a nadie, sin duda, gente que está protegida por esa especial situación fiscal. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha hundido la fiscalidad en nuestro país? No solo por la crisis económica, se ha hundido porque ustedes competían durante años a ver quién rebajaba más impuestos. Desde el año 1993, Solbes, Rato, Solbes, Salgado y Montoro han aplicado sin ningún tipo de discontinuidad el mismo tipo de política fiscal, esa que ha dejado nuestro sistema fiscal cadavérico y cuando ha venido la crisis no ha tenido ningún tipo de capacidad de reacción. Señor Rajoy, su tan cacareada agenda reformista hoy ya sabemos qué es. Para conocer cuál es su programa siempre hay que verlo a toro pasado. Usted no enseña nunca el programa con anticipado. Usted lo que hace es imponer un programa oculto, una agenda oculta. Y hoy ya sabemos cuál era.
no la que dijo en la campaña electoral, ni tan siquiera la que planteó en su debate de investidura, la que ha ido ejecutando día a día durante estos 14 meses. Comenzando por la reforma laboral, que ni ha incentivado el empleo ni ha evitado su destrucción, porque su verdadero objetivo era y es la reducción de salarios como mecanismo de devaluación interna. Lo dice el programa de reformas del Reino de España que aprobó su Gobierno. También disciplinar a los trabajadores, no ahora, durante la crisis, sino para siempre, para someterlos a la capacidad discrecional de que el empresario pueda modificar unilateralmente su jornada, condiciones de trabajo y salario, y eso es lo que está sucediendo ahora, y eso es poder absoluto del empresario. Para debilitar la negociación colectiva, porque entonces saben ustedes que debilitan a los trabajadores y a los sindicatos. Usted ha hecho eso durante estos 14 meses. Deje usted, por favor, señor Rajoy, de citar como ejemplo de buen funcionamiento el tema de los acuerdos en las grandes empresas del automóvil, porque sin duda es un sector importante que da mucho trabajo, pero recuerde usted que el 92% de las empresas de este país tienen menos de 25 trabajadores. Y lo que necesitan esas empresas no es que usted les suministre legislación para hacer trabajadores más precarios y más explotables. Lo que necesitan esas empresas para sobrevivir es que las administraciones públicas y las grandes empresas dejen de ser morosas, que ustedes una vez por todas les faciliten el crédito, eso que llevan prometiendo desde hace 14 meses y que no han hecho. Hoy el drama de las pymes, de los autónomos, es que continúan sin tener crédito, a pesar de las decenas de miles de millones de euros que se han abocado a la banca. Usted está defendiendo a ultranza esta casta financiera y por ello ha dejado abandonados a miles de titulares de preferentes y no ha sido capaz de dar una solución real a las víctimas de los dramas de los desahucios. Solo la movilización social les ha obligado a rectificar, aunque haya sido tarde, parcialmente y con propuestas trampa. Señor Rajoy, usted no aborda esa reforma en profundidad de los desahucios porque sabe que enfrente tiene los intereses de los titulares de las cédulas hipotecarias, 560.000 millones de euros. Y aún nadie de su Gobierno ni usted nos ha dicho por qué ustedes aceptan que la dación en pago sirva para las grandes inmobiliarias y especuladores, para los que de verdad han hundido la banca, y en cambio no aceptan esa fórmula para las familias que se quedan sin hogar. Esa es la dura realidad de cómo tratan ustedes a esa casta financiera y, en cambio, cómo tratan a las familias de este país. Señor Rajoy, su programa oculto tiene otros apartados, por ejemplo, la privatización de esferas importantes del Estado social. Lo hacen por ideología, pero también para ofrecer negocios alternativos a aquellos grupos económicos, sus amigos, que se han quedado sin el chollo de la burbuja inmobiliaria y las concesiones públicas. Es lo que están haciendo en Madrid con la sanidad, o en Cataluña está haciendo también Convergencia y Unió, por ejemplo, con el escandaloso caso de la privatización de algunos centros de salud, entre ellos La Scala, para adjudicárselo a una empresa de la limpieza. Ustedes están convirtiendo derechos a la salud, a la educación, a la justicia, a la vivienda en meras mercancías, porque para ustedes los derechos son eso, mercancías. Y no satisfechos con eso, nos anuncia hoy la privatización de parte de los servicios de empleo en beneficio de las empresas de trabajo temporal. Señor Rajoy, usted no nos presenta una ley de educación para mejorar la educación, sino un proyecto para el adoctrinamiento ideológico, para convertir la educación en un mero factor productivo y, además, para ponerlo al servicio de su idea de una grande y libre. Señor Rajoy, ¿sabe usted por qué hay fracaso escolar? Porque es un fracaso social, porque el tejido económico de este país prefiere pagar más y mejor a aquellas empresas que tienen trabajadores absolutamente precarios, aunque sea explotándolo, que a la gente que tiene formación profesional. Es esa la explicación de por qué, cuando hay crisis, la gente abandona menos su educación obligatoria. ¿Por qué cuando hay crisis en estos momentos están cayendo en picado las tasas de fracaso escolar? No porque haya mejorado, sino porque el mercado de trabajo determina más la calidad de lo que sucede en el modelo educativo de lo que ustedes quieren hacer creer. Y ustedes también, señor Rajoy, han puesto la política de la ley de costas al servicio de los intereses de un empresariado parasitario. Ustedes han acordado una verdadera amnistía para delitos ecológicos y ambientales y una nueva oportunidad de negocio. No lo decimos nosotros, señor Rajoy. Mire usted, por favor, ¿sabe qué es esto? Propaganda del 14 de febrero de un instituto de práctica empresarial donde dice: la nueva ley de costas, oportunidad de negocio. ¿Lo escucha, señor Cañete? Oportunidad de negocio. Eso es lo que es para ustedes la ley de costas, y así lo ha interpretado la ciudadanía de este país y, sobre todo, ese empresario parasitario. Y esa es su concepción del medio ambiente. Utilizan ustedes la crisis económica como coartada para la recentralización del Estado. Lo han hecho, sin duda. Señor Coscubiela, lleva en estos momentos ya el grupo 45 minutos. O sea, tiene usted que acabar porque queda un otro interveniente. Tiene que acabar inmediatamente. Señor presidente, voy a acabar tan pronto como pueda.
Han estado 1,50 y 1,40, Han estado 1,50 y 1,40. No me haga usted eso. Señor Coscubiela, es que llevan 45 minutos y queda un interviniente. Tiene usted que acabar inmediatamente. No se preocupe. No se preocupe, voy acabando, como el resto de los intervinientes que me han participado. Ya sé que a ustedes hay cosas que no les gustan. Continúo. En 14 meses han protagonizado ustedes un retroceso en los derechos democráticos de este país. La propuesta del Parlamento de Cataluña para dar voz a la ciudadanía contestan ustedes negando la democracia, negando el derecho a decidir. Usted hoy se ha llenado la boca de democracia para negar el derecho de los catalanes a decidir democráticamente, en nombre de una Constitución que ustedes maltratan cada día, cuando se trata de la vivienda o del empleo, y que cuando les ha interesado la han sometido al dictado de los mercados financieros. ¿Se acuerda del artículo 135 de la Constitución, señor Rajoy? Usted no nos puede pedir sensatez a Cataluña y a los catalanes. Usted, que ha sido el líder de los hooligans para empezar el incendio contra el Estatuto de Autonomía aprobado por el pueblo catalán en referéndum, usted no puede pedir sensatez. La puede pedir, pero no tiene autoridad. Han demostrado, además, bastante improvisación y incompetencia. Ustedes tienen... Señor Coscubiela, tiene usted 30 segundos para despedirse. Si no, le quitaré la palabra. Así que utilice bien los 30 segundos. No se preocupe usted, señor. Enseguida termino. Ustedes han actuado en el sector eléctrico al servicio de un lobby, del lobby energético, y ustedes, además, están permanentemente poniendo sus políticas al servicio de la mayoría. Señor Rajoy, termino ya. La situación es insostenible para la ciudadanía. Ni usted, ni su Gobierno, ni el Partido Popular tienen credibilidad alguna, y menos para hacer propuestas sobre corrupción. Antes de hacer cualquier propuesta, tienen que cumplir la ley y limpiar su casa de la basura que hay dentro. La ciudadanía no se fía de ustedes. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes han mentido demasiado. Ustedes han engañado con el tema de las pensiones. Ustedes han estafado socialmente con el tema de la amnistía fiscal. Usted, señor Rajoy... Señor Coscubiela, le he dado 30 segundos que no ha aprovechado. Haga el favor de bajarse porque viene su compañero, señor Yuste. No, 30 segundos era antes. Ahora no le voy a dar más tiempo. Señor Coscubiela, abandone, que va a llegar el señor Yuste, que es su compañero. Termino, señor presidente. Ustedes no tienen ninguna autoridad. Viene usted ya, porque además está repitiendo una y otra vez las mismas frases. Es que no le veo ni una sola idea nueva. Es la misma frase, que no tiene autoridad, Bueno, pues ya lo ha dicho. Despídase, porque ahora viene el señor Yuste. Señor presidente, termino de verdad rápidamente. Ustedes no tienen credibilidad, ni autoridad, ni legitimidad. Ustedes no pueden continuar ni un minuto más. Ustedes han incumplido su programa. Y termino diciéndoles una cosa. Esa es la opinión que tiene la mayoría de la ciudadanía. Ustedes deben dar paso a la regeneración democrática. Deben dimitir, deben convocar ya elecciones. Pero no hace... Señor Coscubiela, está reiterando lo mismo una vez. Abandone, por favor. Señor Yuste, abandone, por favor. Señor Coscubiela, no me obligue a llamarle al orden, que sería una tontería. Haga usted el favor de abandonar. Una frase, señor presidente. Esa frase nada más. Una frase. Una frase. Diga la frase. Este país necesita que ustedes se vayan para poder abrir un proceso constituyente con el objetivo de la regeneración democrática. Lo mejor que pueden ustedes hacer... Ya ha pasado su frase. Señor Coscubiela, le llamo al orden porque está usted riéndose del orden. No, termina, vete. Ahora, vete, no se mejor. Sí, eso. Lo es. Abandona, el señor Yuste tiene la palabra.